Me escondí en el tribunal y escuché a mi marido con su amante. Pero la promesa que hizo me rompió. Ella pensaba que aquel día sería como cualquier otro. Un tribunal, papeles por firmar, un paso más en la vida de lujo que había construido con tanto esfuerzo. Pero a veces, las paredes guardan secretos. Y basta una voz al otro lado de una puerta para que todo lo que creía seguro comience a derrumbarse. Un nombre que jamás debió pronunciarse. Una promesa que no estaba destinada a ti. Y un instante que abre heridas que no imaginabas tener. Porque el verdadero peligro no siempre está en perder lo que posees, sino en descubrir que nunca supiste quién era la persona que tenías a tu lado. Quédate hasta el final para conocer esta historia llena de giros inesperados. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. El Tribunal de Madrid tenía esa solemnidad fría que incomodaba incluso a los más poderosos. Isabel García avanzaba con la cabeza erguida, convencida de que aquella mañana solo firmaría algunos documentos relacionados con los resorts de lujo que había levantado junto a su esposo, Sergio Martín. Su atuendo de alta gama, sobrio pero elegante, transmitía la imagen de una mujer que se movía con naturalidad en el mundo millonario de inversiones y patrimonio. Sin embargo, un leve presentimiento la inquietaba, como si el aire del pasillo estuviera cargado de advertencias invisibles. No era el día rutinario que había imaginado. Se detuvo frente a la sala asignada, esperando la señal para entrar, cuando un murmullo le llamó la atención. Eran voces conocidas, demasiado familiares para ignorarlas. El tono masculino, grave, era inconfundible. Sergio estaba allí, aunque no figuraba en la agenda. Junto a él, una risa femenina destilaba complicidad. Isabel sintió como su respiración se desajustaba, y un hilo de nerviosismo recorrió su espalda. ¿Qué hacía él en una reunión privada? ¿Y con quién hablaba con tanta confianza? El impulso de alejarse la invadió, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Caminó despacio, como si cada paso pudiera delatarla. La puerta entreabierta dejaba escapar fragmentos de conversación que sonaban como susurros prohibidos. Entonces la vio, una cortina pesada en un rincón del pasillo. Se deslizó tras ella, sin pensar demasiado. Resultaba absurdo. Una mujer acostumbrada a negociar proyectos millonarios en Dubái o Mónaco se ocultaba como una intrusa. Sin embargo, sabía que si se marchaba, perdería la oportunidad de descubrir la verdad. El diálogo se hizo más nítido, y cada palabra era un golpe seco. Sergio hablaba con esa voz seductora que antes le dedicaba a ella, pero ahora parecía reservada para otra. «No te preocupes, Clara», dijo, y el nombre fue como una daga en el pecho de Isabel. «Voy a sacarla de la empresa, borraré su nombre de la alta sociedad. Muy pronto serás tú quien brille a mi lado». El mundo se tambaleó. Lo que escuchaba no era una simple infidelidad, sino un plan cuidadosamente diseñado para destruirla. Isabel se llevó una mano a la boca para contener un gemido. Cada promesa de Sergio a su amante era una traición al patrimonio que juntos habían construido durante años. No solo pretendía reemplazarla en la vida personal, sino arrebatarle lo que ella había forjado con esfuerzo: la presidencia de la cadena de resorts, las inversiones estratégicas, los contratos que habían elevado su apellido al círculo más exclusivo de la élite. Todo se lo quería entregar a Clara como si fuera un trofeo de alta gama. El eco de aquellas frases la hundía en un vértigo insoportable. Recordó noches interminables revisando balances, viajes agotadores para cerrar acuerdos, sacrificios personales para consolidar un emporio millonario. Y ahora, de repente, Sergio convertía su historia en cenizas delante de una desconocida que reía con descaro. Isabel sintió que la sangre le hervía, pero al mismo tiempo una extraña calma se apoderaba de ella. Entendió que no podía derrumbarse en ese pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, se obligó a observar la escena con frialdad. Allí, detrás de la cortina, aprendió una lección brutal. El lujo y las apariencias no garantizan lealtad. Lo que define a las personas son sus decisiones en la sombra. Sergio había elegido traicionarla, Clara había elegido burlarse, y ella todavía no había decidido nada. Apretó los labios con fuerza, prometiéndose que nadie sería testigo de su caída. Sergio continuaba hablando de cifras y de contratos como si su matrimonio fuese un negocio más en su portafolio. Cuando los accionistas me respalden, Isabel quedará como una nota al pie, un error que corregí a tiempo. Las carcajadas de Clara llenaron el silencio como un látigo. Isabel no podía creer que aquel hombre con quien compartía la vida planeara su ruina con tanta serenidad. No era solo la traición de un esposo, era la deshumanización de un socio, el borrado deliberado de su legado.
El reloj del pasillo marcaba los segundos con un tic-tac ensordecedor. Isabel quiso salir corriendo, enfrentar a Sergio en ese mismo instante, gritarle en la cara que ella lo sabía todo. Pero la voz de su instinto le ordenó esperar. No era el momento de estallar, sino de aprender. Guardar silencio era ahora su arma más poderosa. Cada palabra escuchada sería un recurso en el futuro, un recordatorio de que la guerra había comenzado y que ella no podía entrar en combate sin estrategia. Una lágrima escapó, pero la secó de inmediato. No podía permitir que nadie la viera vulnerable. En ese instante, juró que si Sergio pensaba borrarla de la alta sociedad, ella se aseguraría de que fuera el quien acabara borrado, humillado y reducido al silencio. El lujo, los coches brillantes, las fiestas millonarias que tanto presumía no lo salvarían cuando la verdad saliera a la luz. Porque Isabel no era solo una esposa decorativa, era la arquitecta de un patrimonio que nadie le quitaría tan fácilmente. El murmullo de pasos en el pasillo la obligó a recomponerse. Se retiró de su escondite con el corazón latiendo con furia, pero con el rostro sereno, como si nada hubiera ocurrido. El día seguía su curso, los jueces continuaban con su agenda, los abogados cruzaban carpetas sin sospechar que tras aquella cortina se había escrito el inicio de una batalla feroz. Isabel salió del edificio con una certeza clavada en el alma. Sergio había firmado su sentencia en el mismo instante en que la subestimó. La puerta principal del tribunal se cerró tras ella, y la brisa fresca de Madrid golpeó su rostro. El sol brillaba igual que siempre, pero nada era igual para Isabel. El mundo podía verla sonriendo aún, ignorando que bajo esa sonrisa se gestaba una determinación implacable. El secreto descubierto no la había destruido, al contrario, acababa de despertar en ella una fuerza que jamás había sentido. Y aunque las piernas le temblaban, se juró a sí misma que nadie, absolutamente nadie, sería testigo de su derrumbe. La mansión de Isabel en Madrid, con sus lámparas de cristal y muebles de alta gama, parecía aquella noche más fría que nunca. Al cruzar la puerta principal, un silencio tenso la envolvió. El eco de los tacones sobre el mármol no podía borrar las frases que había escuchado tras la cortina del tribunal. Sergio apareció en el salón, impecable como siempre, copa en mano y esa sonrisa cínica que lo hacía parecer el hombre de negocios perfecto ante los demás. Isabel lo enfrentó con firmeza, sin rodeos. ¿Qué significa lo que le dijiste a Clara? Sergio arqueó una ceja, fingiendo sorpresa, y con un tono calculadamente suave replicó: otra de tus paranoias, Isabel. Ya te advertí que el estrés de las inversiones te está afectando. Esa desfachatez la quemó por dentro. El hombre con quien había compartido años de construcción de patrimonio se atrevía a tratarla como si fuera una mujer histérica. Ella insistió, detallando palabra por palabra lo que había escuchado. Pero él, implacable, se encogió de hombros y bebió un sorbo de vino, como si sus planes de traición fueran una simple exageración. Más tarde, en el comedor, la escena fue aún más cruel. Sergio había invitado a varios amigos millonarios, todos habituados a hablar de yates, hoteles de lujo y viajes exclusivos. Entre copas de champán, él lanzó comentarios velados, insinuando que Isabel carecía de visión empresarial, que sus aportes en la compañía habían sido decorativos. La risa de los invitados se clavó en su orgullo como agujas invisibles. Isabel mantuvo el porte, consciente de que en ese mundo de apariencias una sola lágrima podía convertirse en su ruina social. Después del postre, cuando los sirvientes retiraron la vajilla de alta gama, Sergio le dio la estocada final. Querida, deberías tomarte un descanso. Ya sabes que las decisiones importantes requieren mente fría, y tú llevas años demasiado ocupada con otras cosas. Los comensales rieron discretamente, como si se tratara de un chiste inofensivo. Isabel fingió una sonrisa, pero en su interior una rabia silenciosa comenzó a construirse ladrillo a ladrillo. No podía seguir permitiendo que él la borrara frente a la misma élite que ella había ayudado a conquistar. Cuando los invitados se marcharon, Isabel subió las escaleras sin dirigirle la palabra. Cerró la puerta de su habitación con un golpe seco y apoyó la frente contra la madera. Por primera vez en años, sintió que el lujo que la rodeaba era una cárcel dorada. Los cuadros, las lámparas, los mármoles, todo le recordaba la vida que había levantado con su esfuerzo, y que ahora Sergio pretendía entregarle a otra. Se miró al espejo, preguntándose en qué momento se había convertido en la sombra de un hombre que despreciaba su valor. A la mañana siguiente, los titulares de la prensa la golpearon como una bofetada. La reina de los resorts está a punto de ceder su lugar, rezaban los periódicos. Los programas de televisión la mostraban con imágenes de archivo, especulando sobre su supuesta salida elegante de la empresa.
Era evidente que alguien había manipulado los medios para preparar su caída. Isabel comprendió entonces que la guerra ya no era un secreto. Sergio había decidido destruir su reputación, y lo hacía con la precisión de quien conoce sus puntos débiles. La noticia se propagó como fuego. Antiguas amigas de sociedad comenzaron a evitar sus llamadas. Algunos proveedores cancelaron reuniones de último minuto, temiendo que ya no valiera la pena apostar por su nombre. Incluso sus propios hermanos, cegados por las apariencias, le enviaron mensajes cargados de reproches. Quizás deberías dejarle el control, Isabel. No tiene sentido luchar contra lo inevitable. Aquellas palabras dolían más que la traición, porque venían de quienes deberían haberlas sostenido. Se dio cuenta de que estaba sola. Aquella tarde, Sergio entró en la biblioteca como si nada hubiera ocurrido. Encendió un habano y, sin mirarla, comentó con suficiencia: «Tienes que entender que yo soy el verdadero cerebro de este imperio. Tú siempre has sido la cara bonita, la anfitriona perfecta. Pero los millonarios no invierten en sonrisas, sino en resultados». Isabel lo miró fijamente, conteniendo las lágrimas. «Te equivocas, Sergio. Sin mí no habrías llegado tan lejos. Yo soy el patrimonio que nunca supiste valorar». Él soltó una carcajada, como si sus palabras fueran un juego de niños. Cuando parecía que la conversación iba a terminar en silencio, sonó el teléfono móvil de Sergio. Él contestó sin apartarse de ella, como si quisiera demostrarle que ya no necesitaba ocultar nada. «Clara, mi amor», dijo con voz melosa, «todo está saliendo tal como planeamos». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre del amante flotaba en el aire como un veneno que nadie podía ignorar. Sergio la miró directamente a los ojos mientras hablaba, disfrutando de su dolor. Isabel no respondió. Guardó el silencio como un escudo, sabiendo que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Cuando Sergio terminó la llamada, ella ya había tomado una decisión. No iba a rogarle, no iba a suplicar comprensión. Si él quería borrarla de la historia, ella se encargaría de escribir una nueva, más grande, más brillante y sobre todo más suya. Su rabia se transformó en una determinación que ardía con la fuerza de las brasas. La noche cayó sobre Madrid y la mansión quedó en penumbras. Sergio se retiró a su estudio, satisfecho con su jugada, mientras Isabel se quedó en la terraza observando las luces de la ciudad. Desde allí, el lujo parecía infinito, pero para ella no tenía sentido sin dignidad. Inspiró hondo, dejando que el aire frío le aclarara la mente. Sabía que se acercaban tiempos oscuros, pero también comprendió que cada humillación sería el combustible de su venganza. La guerra apenas estaba comenzando, y lo haría en silencio, con inteligencia y con la calma de quien ya no teme caer. La sala del consejo estaba iluminada con lámparas de cristal que parecían reflejar cada movimiento de los presentes. Isabel llegó con la seguridad de quien había trabajado día y noche para consolidar un patrimonio que no podía discutirse. Sus ojos repasaron a los inversionistas que conocía desde hacía años, hombres de traje oscuro y relojes de lujo que brillaban más que su lealtad. Al fondo, Sergio la esperaba con esa sonrisa de tiburón que ella ya sabía interpretar. La había llevado allí para exhibirla, no para compartir el poder. El presidente del consejo dio inicio a la sesión con un tono seco. Los abogados de Sergio comenzaron a repartir carpetas, cada una con documentos que Isabel jamás había visto. Intentó intervenir, pero la interrumpieron con cortesía fingida. «Señora García, usted firmó estas cláusulas hace meses, lo recordará», dijo uno de ellos. Isabel hojeó las páginas y sintió que el piso se movía bajo sus pies. Eran términos ocultos, preparados con precisión quirúrgica para reducir su participación a cero. Era evidente que Sergio había planeado aquella emboscada con tiempo. La tensión aumentaba mientras Sergio tomaba la palabra. «Queridos socios, esta es la oportunidad de garantizar la estabilidad de nuestras inversiones. Isabel, con todo el cariño que le tengo, no posee la experiencia técnica para seguir dirigiendo este imperio». El murmullo de aprobación recorrió la mesa, como si las palabras fueran una sentencia inapelable. Isabel quiso responder, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Sentía que cada mirada era un juicio silencioso, que la observaban como a una intrusa en un mundo que ella misma había ayudado a construir. «Eso no es cierto», alcanzó a decir con voz quebrada. «Yo negocié los terrenos de Marbella, cerré los acuerdos en Dubái, convencí a los millonarios que apostaron por nosotros». Sus palabras parecían perderse en el aire. Sergio la interrumpió con un gesto teatral, como si quisiera salvarla de un ridículo mayor. «Nadie niega tu esfuerzo, Isabel, pero estamos hablando de dirección estratégica, de inversiones de alta gama que requieren visión, no emociones.
La burla estaba disfrazada de profesionalismo, pero el veneno era claro. Quería despojarla de su dignidad frente a todos. El consejo votó con rapidez, como si la decisión ya estuviera tomada mucho antes de la reunión. Isabel observó cómo las manos se levantaban una tras otra, dejando su voz aislada en el vacío. Un silencio incómodo llenó la sala, y ella supo que había perdido. Los socios evitaban mirarla directamente, como si sentir vergüenza fuera contagioso. Era la confirmación de que Sergio había ganado esa batalla, aunque en el fondo Isabel comenzaba a intuir que la guerra apenas estaba iniciando. El golpe final llegó cuando uno de los abogados leyó la resolución. La señora García queda inhabilitada para tomar decisiones en el Consejo, limitándose a funciones de representación honoraria. Aquella palabra, honoraria, sonó como una burla. ¿Honor? No había nada honorable en ser reducida a una figura decorativa. El lujo de la sala, los relojes brillantes y los trajes impecables se transformaron en testigos mudos de la humillación más grande de su vida. Sergio aprovechó la ocasión para clavar el último puñal. Isabel, siempre serás parte de esta historia, pero debemos reconocer que el futuro exige otra clase de liderazgo. Algunos aplaudieron suavemente, y esa ovación tibia la destrozó. Ella apretó las manos contra la mesa para no temblar, consciente de que las cámaras de seguridad podían registrar cada gesto. Si se derrumbaba en ese instante, su derrota sería eterna. Así que respiró hondo y levantó la mirada con la mayor serenidad que pudo fingir. Uno de los inversionistas se le acercó al salir, intentando sonar amable. Lo siento mucho, Isabel, sabes cuánto te aprecio, pero los negocios son los negocios. Ella no respondió. Era evidente que ninguno de ellos se atrevería a desafiar a Sergio. El mundo millonario es implacable. Las amistades se diluyen cuando el poder está en juego. Mientras caminaba hacia la salida, cada paso se sentía como un eco de traición que se repetía una y otra vez en su mente. Al llegar al pasillo, la rabia reemplazó al dolor. El recuerdo de aquellas firmas secretas, de las carcajadas contenidas, de las miradas condescendientes, la golpeó con fuerza. Por un instante pensó en marcharse lejos, empezar de nuevo en otro país, pero descartó esa idea al segundo. No iba a huir de un mundo que también era suyo. No iba a regalarle a Clara ni a Sergio el placer de verla rendida. Tenía claro que, si querían guerra, ella sería la estratega de una batalla mucho más grande. Cuando subió a su coche, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran el bautizo de una determinación férrea. Recordó las palabras que había escuchado en el tribunal. Voy a borrar a Isabel de la alta sociedad. Pues bien, ahora sabía que su tarea sería impedirlo. No solo iba a defender su nombre, iba a multiplicarlo, a convertirlo en un emblema más fuerte que nunca. Y lo haría con las mismas armas que Sergio había usado: inteligencia, paciencia y un dominio absoluto del juego. La ciudad de Madrid seguía vibrando con sus luces de lujo mientras Isabel regresaba a la mansión. Desde la ventana del coche, observó a los transeúntes que no tenían idea de la guerra que acababa de declararse. Su rostro estaba marcado por la derrota, pero en sus ojos empezaba a nacer un fuego nuevo. Sabía que Sergio celebraba en ese instante, convencido de que la había destruido. Y aunque salía de esa reunión destruida por dentro, una voz interna susurraba con claridad: la historia no termina aquí. Los titulares ocuparon cada portada de los periódicos más influyentes de España. La reina de los resorts ha sido destronada. Isabel despertó con esa frase repitiéndose en la televisión como un martillazo que no daba tregua. En cuestión de horas, su reputación se había convertido en carne de cañón para periodistas que hablaban de su fracaso como si fuera una novela de sobremesa. Las imágenes de Sergio, sonriente y victorioso, contrastaban con fotografías de ella tomadas en momentos de debilidad. Todo estaba fríamente calculado para mostrarla como una mujer superada, incapaz de sostener un patrimonio de alta gama. Esa misma mañana, varias de sus antiguas amigas de sociedad cancelaron encuentros con excusas triviales. Una de ellas, que tantas veces compartió con Isabel viajes de lujo a Saint-Tropez, le envió un escueto mensaje: lo mejor es que descanses y te alejes de los negocios, cariño. Aquellas palabras no eran un consejo, sino una condena disfrazada de cortesía. Isabel comprendió entonces que el mundo millonario al que había dedicado tantos años podía darle la espalda en un abrir y cerrar de ojos, como si jamás hubiera pertenecido a él. El golpe más doloroso vino de su familia. Su hermano mayor, que en el pasado había recibido préstamos suyos para salvar inversiones fallidas, le habló con dureza: no puedes seguir enfrentándote a Sergio. Él tiene la prensa y el consejo de su lado. Reconoce que perdiste.
Isabel escuchó esas palabras con el corazón encogido. ¿Cómo era posible que quienes más debían apoyarla prefirieran hundirla aún más? Era como si todo el patrimonio construido durante años no valiera nada sin el respaldo de un hombre. Las entrevistas de Sergio se multiplicaban. En cada una aparecía acompañado de Clara, la mujer que había ocupado su lugar tanto en los negocios como en el lecho. Los flashes captaban a la pareja llegando a restaurantes de alta gama, conduciendo coches de lujo, celebrando como si fueran la realeza de los negocios. El verdadero cerebro de la fortuna, lo llamaban los titulares. Clara sonreía con descaro, disfrutando de un protagonismo que hasta hacía poco no le pertenecía. La humillación de Isabel no podía ser más pública. Isabel intentaba mantenerse en pie, pero la soledad la devoraba. En la mansión, rodeada de arte y mármoles que ya no le transmitían orgullo, lloraba en silencio para que los sirvientes no la escucharan. Miraba los portarretratos de los eventos en los que antes había sido protagonista, preguntándose si todo había sido una farsa. Los relojes de lujo, los vestidos de alta gama, las cenas con millonarios, nada de eso le servía en ese momento. El patrimonio que creía inquebrantable estaba ahora en manos de otros, y ella era apenas una nota al pie de una historia que había escrito con sangre, sudor y lágrimas. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca y se quedó observando las estanterías llenas de contratos, balances y recuerdos. Tocó los lomos de aquellos documentos como si fueran cicatrices. «No voy a rendirme», murmuró con un hilo de voz. Pero incluso esa promesa sonaba vacía en el silencio de la casa. El lujo de su entorno parecía burlarse de ella, recordándole que todo podía desmoronarse de un día para otro. La fuerza comenzaba a escapársele, y por primera vez temió no tener cómo recuperar lo perdido. El desprecio social se hizo aún más evidente cuando, en un evento benéfico, varios conocidos evitaron siquiera saludarla. Había pasado de ser el centro de las miradas a convertirse en un fantasma incómodo. Escuchaba murmullos, ahí va la que perdió todo ante su marido. Isabel mantuvo la cabeza erguida, pero por dentro ardía de vergüenza. Era como caminar desnuda frente a un público implacable que disfrutaba de su caída. Aquella misma tarde, al regresar a la mansión, encontró la sala vacía y las luces encendidas. Sobre la mesa de cristal había un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió una simple tarjeta de visita. No había logo, ni número de teléfono, ni dirección. Solo una frase escrita a mano. «Si quieres vengarte, búscame. Álvaro Torres». El corazón de Isabel se aceleró. No conocía a ese hombre, pero el mensaje sonaba a la única mano tendida en medio de su abismo. Durante largos minutos se quedó observando aquella tarjeta, preguntándose quién era Álvaro y cómo sabía tanto de ella. ¿Era un aliado inesperado o una trampa más urdida por Sergio? El misterio la envolvía, pero al mismo tiempo la chispa de curiosidad encendía algo en su interior. Por primera vez en semanas, la palabra esperanza apareció en su mente, aunque tímida, como un susurro que temía pronunciar en voz alta. Isabel se dejó caer en el sofá, apretando la tarjeta entre los dedos. Sintió que aquella invitación era más que un mensaje, era una puerta hacia la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Pero también intuía que cada paso hacia la venganza tendría un precio alto. Cerró los ojos y respiró hondo, consciente de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. La noche cubrió Madrid con un manto silencioso. Desde la terraza, Isabel observaba las luces de la ciudad como si buscaran darle una señal. El pasado había quedado hecho añicos, y el futuro aún era una incógnita. Pero allí, en medio del dolor, entendió que la derrota podía ser también el inicio de una transformación. La tarjeta seguía en su mano, ardiendo como una promesa. No sabía si debía confiar, pero algo le decía que no podía ignorarla. ¿Y tú? Si fueras Isabel, ¿tendrías fuerzas para levantarte tras ser humillada públicamente o aceptarías la derrota en silencio? La mañana siguiente a recibir aquella misteriosa tarjeta, Isabel se preparó con un vestido sobrio, pero de alta gama, como si quisiera recuperar algo de la dignidad perdida. Se dirigió a un café exclusivo en el corazón de Madrid, un lugar frecuentado por millonarios y ejecutivos que hablaban de inversiones como quien habla del clima. El ambiente era elegante y discreto, perfecto para encuentros en los que se decidía el destino de fortunas. Allí, entre tazas de porcelana y cortinas aterciopeladas, la esperaba un hombre que irradiaba seguridad. Álvaro Torres. Él se levantó al verla, ofreciéndole la mano con una cortesía que parecía sacada de otra época. Vestía un traje impecable, sin ostentación pero con esa elegancia que solo alguien acostumbrado al lujo auténtico podía transmitir. Isabel dudó un instante,
preguntándose si debía confiar en un desconocido. Sin embargo, la intensidad de su mirada le decía que aquel hombre no estaba allí por casualidad. Se sentaron frente a frente, y Álvaro fue el primero en hablar. He seguido tu carrera, Isabel. Sé que Sergio te ha arrebatado lo que es tuyo, pero yo puedo ayudarte a recuperarlo. Ella arqueó una ceja, incrédula. ¿Y por qué alguien como tú estaría interesado en mi desgracia? Álvaro sonrió con calma, como quien ya prevé la reacción de su interlocutor. Porque también he sido traicionado, y sé cómo se siente que te arranquen el patrimonio de las manos. Además, la venganza bien ejecutada no es solo un ajuste de cuentas, es una oportunidad de crear un imperio aún más fuerte. Sus palabras flotaron en el aire como un desafío. Isabel lo escuchaba, debatiéndose entre la desconfianza y la esperanza. El camarero sirvió café recién molido y un par de croissants, pero ninguno de los dos tocó la bandeja. La tensión era demasiado intensa. Álvaro sacó de su portafolio un dossier grueso y lo colocó sobre la mesa. Aquí tienes todo lo que necesitas para comprender quién es Clara en realidad. No es la primera vez que seduce a un hombre millonario para destrozarlo desde dentro. Ha dejado un rastro de inversiones fallidas y contratos fraudulentos. Isabel apoyó una mano sobre la carpeta, como si pesara más que el mármol del tribunal. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Álvaro no titubeó. Quiero que te levantes, Isabel. Quiero que uses tu inteligencia y tu capacidad de trabajo para demostrarle al mundo que tú eres el verdadero rostro de esta fortuna. Yo puedo guiarte, pero la decisión es tuya. La mujer lo observó con detenimiento, intentando descifrar si aquel ofrecimiento era sincero o si escondía un interés oculto. Lo cierto es que nadie más le había tendido la mano desde su caída. El lujo discreto del café parecía envolverlos en una burbuja. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético, pero dentro de ese lugar el tiempo se había detenido. Isabel abrió el dossier y comenzó a leer. Fotografías, extractos bancarios, testimonios de antiguos socios. Cada página era una pieza de un rompecabezas oscuro. Clara no era la amante ingenua que ella había imaginado, sino una estratega calculadora con experiencia en destruir patrimonios ajenos para quedarse con lo que podía. La sorpresa de Isabel se mezclaba con un creciente deseo de actuar. Ahora entiendes por qué no puedes rendirte, continuó Álvaro, inclinándose hacia ella. Sergio cree que ha ganado, pero en realidad está caminando directo hacia su propia ruina. Clara no lo ama, lo está utilizando como a todos los demás. Tú tienes la oportunidad de recuperar lo tuyo, al mismo tiempo, salvarlo de sí mismo, aunque sé que quizá ya no quiera salvarlo. Isabel lo interrumpió, con un destello de rabia en los ojos. Salvarlo ya no está en mis planes. Lo único que quiero es demostrarle que subestimó a la mujer equivocada. Álvaro asintió, satisfecho con aquella respuesta. Entonces estamos de acuerdo. No se trata de regresar a donde estabas, sino de construir algo más grande, más sólido, que no pueda ser arrebatado por un capricho o una traición. Isabel se reclinó en la silla, sintiendo por primera vez en semanas una fuerza renovada. Aquella mezcla de furia y esperanza la mantenía despierta, y la idea de empezar a mover hilos en silencio le parecía tan peligrosa como excitante. Al despedirse, Álvaro estrechó su mano y le susurró con tono grave. Recuerda, Isabel, en este juego no gana quien tiene más lujo, sino quien sabe esperar el momento justo para dar el golpe. Ella salió del café con el dossier bajo el brazo, como si llevara un arma cargada. La ciudad la recibió con su bullicio habitual, pero Isabel ya no caminaba encorvada por la derrota, sino con la determinación de quien ha encontrado un camino. En el coche, hojeó nuevamente los documentos y sintió un estremecimiento. Clara había dejado suficientes huellas como para caer en cualquier momento, pero también era evidente que se movía con inteligencia. No sería fácil desenmascararla. Isabel cerró la carpeta y se juró a sí misma que no volvería a llorar. Ahora tenía un aliado y una estrategia inicial. El juego de poder apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a apostar cada carta que le quedaba. Cuando llegó a la mansión, colocó el dossier sobre su escritorio y se quedó observándolo unos segundos más. Aquellos papeles no eran simples pruebas, eran el inicio de un renacimiento. El fondo del pozo había quedado atrás, y ante ella se abría la posibilidad de una venganza calculada. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sergio y Clara todavía no lo sabían, pero la Isabel derrotada había muerto en ese café. Lo que surgía ahora era una mujer distinta, más fuerte y más peligrosa. Esa misma noche, Isabel no pudo dormir. Encendió una lámpara de mesa en la biblioteca de la mansión y abrió nuevamente el dossier que Álvaro le había entregado.
Las fotografías de Clara con otros hombres la golpeaban como fantasmas del pasado. No eran cualquiera, millonarios arruinados, empresarios que alguna vez aparecieron en portadas de revistas financieras y que después desaparecieron en silencio. Cada documento hablaba de inversiones malogradas, contratos de alta gama manipulados y fortunas convertidas en polvo. Clara no era un accidente en su vida, era una especialista en destruir patrimonios. Las primeras páginas detallaban el caso de un banquero suizo, seducido por Clara con la misma sonrisa que ahora lucía al lado de Sergio. Lo convenció de invertir en un proyecto hotelero ficticio en la Riviera Francesa. Millones desaparecieron, y el hombre terminó en la ruina, retirado en un anonimato vergonzoso. Isabel sintió escalofríos al leer las cifras. Eran demasiado precisas como para ser invento. Clara no era simplemente una amante, era una estratega fría que hacía del lujo y la seducción un arma de guerra. Al pasar las páginas, descubrió otro nombre: Ernesto Valdés, un magnate argentino. Isabel recordó haberlo visto en varias galas internacionales, siempre rodeado de periodistas que hablaban de su visión para las inversiones de alta gama. Ahora, las pruebas mostraban que Clara lo había manipulado para poner su patrimonio en una red de empresas fantasma. Cuando Isabel levantó la vista del papel, se dio cuenta de que Sergio estaba en la misma trampa, ciego ante un patrón que se repetía. La indignación creció dentro de ella. Al día siguiente, se reunió con Álvaro en su oficina, un despacho de líneas modernas con ventanales que daban vista al Paseo de la Castellana. Él la recibió con un café y una sonrisa tranquila. Isabel no esperó mucho para hablar. «Lo he leído todo, Álvaro. Sergio está en manos de una depredadora». Álvaro asintió con gravedad. «Lo está, y no lo ve. Clara sabe cómo envolver a un hombre acostumbrado al poder. Lo halaga, le promete un futuro más brillante, y cuando menos lo espera, le arranca hasta la última inversión». Isabel apretó los puños sobre la mesa. «Lo peor no es que lo esté usando a él, sino que está destruyendo lo que yo construí. Cada hotel, cada resort, cada contrato lleva mi huella. No voy a permitir que esa mujer robe mi legado». Álvaro se inclinó hacia adelante, hablándole con voz firme. «Precisamente por eso te busqué. Tú conoces mejor que nadie este mundo. No eres una víctima, Isabel. Eres la arquitecta de tu propio patrimonio, y tienes más poder del que imaginas. La pregunta es, ¿estás dispuesta a usarlo?». La mujer se quedó en silencio unos segundos, mirándolo fijamente. En su interior, una parte todavía temía que aquella batalla la consumiera. Pero la otra, más fuerte, deseaba vengarse, demostrar a la élite millonaria que ella no era un adorno en la vida de Sergio. «Sí», respondió con firmeza, «estoy dispuesta». Álvaro sonrió, satisfecho. «Entonces, Isabel, el juego ha comenzado. Y créeme, no hay placer más grande que ver caer a quienes nos subestimaron». Mientras hablaban, Álvaro desplegó sobre la mesa un mapa de las principales inversiones de la red de resorts. Le explicó cómo Sergio había movido capital en secreto hacia cuentas controladas indirectamente por Clara. «Ella ya está probando su estrategia contigo. Quiere que Sergio pierda el control de los activos y quede como un títere. Si no actuamos pronto, todo ese lujo que ustedes levantaron terminará en ruinas». Isabel asintió con rabia contenida. La idea de que Clara paseara por Marbella en coches de alta gama comprados con lo que había construido era insoportable. Isabel, sin embargo, no quería precipitarse. «Si lo enfrentamos ahora, negará todo y me llamará paranoica otra vez. Necesito un plan que lo desenmascare frente a todos, sin que pueda escapar». Álvaro la observó con aprobación. Eso es exactamente lo que esperaba oír. La venganza no se grita, se prepara en silencio. Sus palabras le dieron una seguridad inesperada, como si por fin alguien hablara el mismo idioma de estrategia que ella siempre había manejado. Aquella tarde, Isabel recorrió la ciudad con una sensación nueva. Desde las boutiques de lujo en Serrano hasta los cafés discretos donde se cierran negocios millonarios, veía todo con otros ojos. Ya no era la mujer derrotada que lloraba en la mansión, sino alguien que empezaba a mover piezas invisibles en un tablero de poder. El lujo ya no era solo un símbolo de estatus, era un disfraz perfecto para planear su contraataque. De regreso a casa, volvió a abrir el dossier y lo estudió como si fuera un manual de guerra. Clara había repetido el mismo patrón con 3 hombres diferentes, y ahora intentaba hacerlo con Sergio. Isabel sabía que tenía que convertirse en la excepción, en la mujer que rompiera la cadena de destrucciones. Y con Álvaro como aliado, sentía que el camino de la venganza se volvía no solo posible, sino inevitable. Aquella noche, antes de dormir, Isabel se miró al espejo con una determinación que nunca había visto en sí misma.
El reflejo le devolvía a una mujer distinta, más dura, más consciente de su propio poder. Recordó las palabras de Álvaro: «Tienes más poder del que imaginas». Y sonrió apenas, como si ese secreto solo le perteneciera a ella. Clara no lo sabía aún, pero Isabel estaba lista para convertirse en su peor pesadilla. Los días siguientes, Isabel se convirtió en una sombra silenciosa que observaba cada movimiento de Sergio y Clara. Con la guía de Álvaro, comenzó a recuperar parte de sus contactos en el mundo financiero, aquellos que aún le debían favores. No era sencillo, pues muchos temían enfrentarse al poder mediático de Sergio, pero algunos recordaban que Isabel había sido la verdaderamente detrás de inversiones millonarias. Poco a poco, con discreción, empezó a construir un camino paralelo para recuperar lo perdido. Álvaro la citó en un despacho privado dentro de un club de empresarios de alta gama, un espacio donde las paredes parecían absorber secretos. Allí desplegó gráficos y documentos con calma. Sergio cree que controla todo el patrimonio de la cadena de resorts, pero se ha confiado demasiado. Tú todavía tienes acceso a ciertas acciones que él ignora. Isabel lo miró sorprendida, como si le estuvieran devolviendo un pedazo de sí misma. Entonces no estoy tan derrotada como creía, murmuró con una chispa en los ojos. Esa misma tarde, siguiendo las instrucciones de Álvaro, Isabel firmó discretamente varias transferencias estratégicas. Nadie podía imaginar que la mujer que aparecía en los tabloides como un fantasma derrotado estaba moviendo fichas en silencio. «Este es tu primer movimiento», le dijo Álvaro mientras guardaba los documentos. «Lo importante no es hacer ruido, sino esperar el momento exacto para mostrar las cartas». Isabel sintió que, por primera vez desde su caída, volvía a tener el control de algo. Mientras tanto, Sergio y Clara aparecían en los titulares presumiendo su vida de lujo. Las revistas mostraban fotos de ellos en yates privados, celebrando con vinos de miles de euros y rodeados de joyas. Clara, radiante, disfrutaba de su ascenso en la alta sociedad. Isabel observaba esas imágenes con rabia contenida, pero también con ironía. Sabía que cada sonrisa era una cortina de humo, que detrás de aquel brillo millonario se escondía la trampa que ellos aún no podían ver. Una noche, Isabel y Álvaro asistieron juntos a una gala benéfica organizada en un hotel de alta gama en Barcelona. Nadie esperaba verla allí, y mucho menos acompañada por un hombre que irradiaba poder. Los flashes de las cámaras comenzaron a girar hacia ella, y los murmullos recorrieron la sala. Sergio, que había acudido con Clara, quedó petrificado al verla entrar. Isabel lucía impecable, más segura que nunca, y la presencia de Álvaro a su lado reforzaba la imagen de que no estaba sola. Durante el cóctel, varios inversionistas se acercaron a Isabel con cautela, interesados en saludarla. Ella conversaba con soltura, como si nunca hubiera dejado de pertenecer a ese círculo exclusivo. Sergio, desde lejos, fingía indiferencia, pero sus manos apretaban con fuerza la copa que sostenía. «Clara, molesta», le susurró al oído. «No me gusta que ella esté aquí. Debiste mantenerla fuera de todo». Sergio respondió con un gesto nervioso: «No te preocupes, está acabada». Pero sus ojos decían lo contrario. Estaba inquieto. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Álvaro se inclinó hacia Isabel y le dijo en voz baja: «Míralos, ya sienten el golpe. No necesitas gritar tu victoria, basta con mostrar que sigues en pie». Isabel sonrió con serenidad, consciente de que cada mirada de la élite era un recordatorio de que no estaba derrotada. En ese instante, comprendió que el lujo podía ser un campo de batalla, y que su simple presencia valía más que cualquier discurso. Al terminar el evento, Sergio no pudo contenerse y se acercó a ella en el vestíbulo. «¿Qué demonios haces aquí, Isabel?», le preguntó con voz cargada de ira. Ella respondió con calma: «Lo mismo que tú, Sergio, recordarles a todos que aún formo parte de este mundo. Y por lo que veo, parece que no te esperabas mi regreso». Sus palabras lo dejaron sin respuesta, y Clara tiró de su brazo con furia. La tensión era evidente, y algunos invitados comenzaron a observar la escena con curiosidad. Isabel salió de la gala con Álvaro, subida en un coche de lujo que brillaba bajo las luces de la ciudad. Desde la ventana, alcanzó a ver el rostro desencajado de Sergio, y ese recuerdo la acompañó toda la noche. Era la prueba de que sus primeros movimientos estaban funcionando. No necesitaba destruirlo de inmediato. Bastaba con sembrar la duda en su mente para debilitarlo poco a poco. De vuelta a la mansión, Álvaro le entregó un nuevo plan. «Hoy fue solo el inicio. Ahora que has recuperado presencia, debemos preparar el verdadero contraataque. Clara no tardará en sospechar, y Sergio, en su orgullo, cometerá errores. Tú tienes que estar lista para aprovecharlos».
Isabel guardó silencio unos segundos, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sintió que la batalla apenas comenzaba, pero ya no le temía al camino que había escogido. Se miró al espejo antes de dormir y apenas se reconoció. La mujer abatida había quedado atrás. Frente a ella estaba una nueva Isabel, fuerte y decidida. Sonrió con amargura y pensó, Sergio quiso borrarme, pero hoy todos vuelven a mirarme. Y esa certeza se convirtió en la mejor victoria de la noche. Sergio no pudo dormir aquella noche. La imagen de Isabel entrando a la gala, radiante y acompañada por Álvaro, lo perseguía como una sombra. Estaba acostumbrado a verla derrotada, reducida a una figura decorativa, pero lo que presenció fue distinto. Isabel había regresado con fuerza. El orgullo que tanto cuidaba como un trofeo millonario había recibido un golpe que no sabía cómo disimular. Clara, desde la cama, lo observaba con irritación. Si no la sacas de nuestro camino, terminará robándote todo lo que has construido. Al día siguiente, Sergio decidió enfrentarla. La citó en una cafetería de lujo donde solían reunirse políticos y empresarios, un lugar en el que las apariencias importaban más que la sinceridad. Isabel llegó puntual, vestida con un conjunto sobrio pero de alta gama que resaltaba su porte. Sergio la miró con desprecio apenas se sentó. ¿De qué juegas, Isabel? ¿De verdad crees que vas a recuperar tu lugar? Ella lo miró con calma, sosteniendo su taza con elegancia. No necesito recuperarlo, Sergio. Solo estoy recordándoles a todos que yo nunca me fui. Las palabras la hicieron más fuerte que cualquier golpe. Sergio apretó la mandíbula. Sigue siendo una figurante, alguien que sobrevive de las apariencias y del lujo que yo te di. Sin mí no serías nada. Isabel rió suavemente, y esa reacción lo desarmó. Curioso, porque anoche todos estaban mirándome a mí, no a ti. Quizás el problema es que ya no sabes brillar sin usar mi luz. La tensión en la mesa era tan densa que los camareros evitaban acercarse demasiado. Clara, enterada de la reunión, no pudo resistirse a entrar en escena. Llegó de improviso, vestida con un atuendo llamativo y un perfume que llenaba el aire. Se sentó junto a Sergio como si quisiera marcar territorio. Isabel, deberías dejar de hacerte ilusiones. Este mundo es para quienes saben moverse, no para quienes viven del pasado. Isabel la miró de arriba abajo con una sonrisa irónica. Qué interesante. Lo dices tú, que no existirías en este círculo sin aferrarte al brazo de un millonario. Clara palideció ante el comentario, y Sergio, incómodo, trató de cambiar de tema. Esa noche, en la mansión, Isabel reflexionaba sobre lo ocurrido. Le dolía cada palabra de Sergio, pero también se daba cuenta de que él había perdido el control. Ya no hablaba como un líder seguro, sino como un hombre acorralado por su propio orgullo. Ella lo había visto temblar, y ese temblor era su mejor recompensa. La rabia ya no la consumía, se transformaba en combustible para su estrategia. Mientras tanto, Sergio, presionado por Clara, decidió acelerar sus planes. La idea de casarse con ella comenzó a circular en la prensa como un rumor bien orquestado. Los medios hablaban del enlace como la unión de dos almas poderosas, aunque en realidad era un movimiento desesperado. Isabel observaba los titulares con serenidad. Se está atando una soga al cuello, pensó. Cada paso que daba en nombre del lujo y de la alta gama lo acercaba más al abismo que Clara le preparaba en silencio. Álvaro, siempre atento, visitó a Isabel para analizar los nuevos titulares. Esto confirma que están nerviosos. Acelerar un matrimonio es la peor señal. Quieren mostrar estabilidad donde solo hay caos. Isabel asintió, aunque en su interior algo se revolvía. Ver a Sergio exhibiendo planes de boda era como recibir otra puñalada. Lo único que me importa, dijo con firmeza, es demostrar que no soy una sombra en su historia. Si él quiere casarse con su verdugo, que lo haga. Yo me encargaré de que lo pague caro. Una tarde, mientras Isabel recorría las boutiques de Serrano para cerrar acuerdos de imagen, notó cómo la gente la observaba con curiosidad. Ya no la miraban como la mujer derrotada de semanas atrás, sino como alguien que volvía a ocupar su lugar. En ese instante, comprendió que la percepción pública podía ser tan valiosa como una inversión millonaria. El prestigio era patrimonio intangible, pero capaz de decidir el rumbo de una batalla. Y ella estaba decidida a recuperar cada gramo de ese prestigio. La presión social continuaba creciendo. Clara organizó una fiesta privada en un ático de lujo, invitando a personajes influyentes para reafirmar su posición al lado de Sergio. Isabel no asistió, pero la noticia de su ausencia ocupó más titulares que la propia celebración. La exesposa se mantiene misteriosa, decían los medios. La estrategia de Isabel estaba funcionando.
A veces, el silencio era más poderoso que cualquier discurso. Sergio, al ver cómo incluso su intento de fiesta había girado hacia Isabel, estalló de rabia en privado. Golpeó un vaso contra la pared mientras Clara lo observaba sin entender cómo aquella mujer, a la que ellos daban por vencida, seguía siendo el centro de atención. «No soporto que siga teniendo poder», gritó Sergio. Clara lo acarició con una sonrisa envenenada. «Entonces destruyámosla de una vez. Casémonos pronto y acabemos con su reputación de manera definitiva». Pero Isabel ya había tomado la delantera. Sabía que no necesitaba precipitarse. Cada movimiento de Sergio era un error más en su contra. Su orgullo estaba herido, y esa herida lo hacía vulnerable. La guerra no había terminado, pero Isabel comenzaba a saborear sus primeros triunfos. Con una sonrisa tranquila, se prometió no perder el ritmo. Sergio todavía no lo sabía, pero su derrota ya estaba escrita entre líneas. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un marido que te robó todo si viniera a pedir perdón? ¿O para ti ya no habría vuelta atrás? Isabel y Álvaro cerraron la puerta del despacho con la sensación de que aquel era el lugar donde se redefiniría el juego. Sobre la mesa, un mapa financiero mostraba rutas de capitales, domicilios de sociedades pantalla y fechas clave de transferencias, todo trazado con la precisión de alguien que entiende las inversiones como un tablero de ajedrez. No había prisa, solo cálculo. El objetivo no era un escándalo inmediato, sino una maniobra que hiciera tambalear la credibilidad de Sergio ante socios y medios. Isabel miró cada punto en el mapa como quien repasa las piezas antes de dar jaque mate. Su patrimonio estaba en juego y no iba a permitir que lo disolvieran. En la siguiente reunión definieron roles concretos. Álvaro se encargaría de filtrar pruebas a periodistas financieros de confianza que no respondían al aparato mediático de Sergio, mientras Isabel reactivaría contactos de alto nivel para asegurar aliados silenciosos dentro del Consejo. Además, contactaron a auditores externos y a un bufete internacional que pudiera revisar movimientos en Mónaco y Luxemburgo. Todo ello debía parecer casual para que Sergio no percibiera la trampa. La discreción sería la primera arma en una guerra donde el ruido beneficiaba al contrario. Para debilitar la narrativa pública que Sergio había construido, diseñaron una serie de apariciones estratégicas de Isabel en foros y conferencias sobre turismo de lujo y gestión de marcas de alta gama. No serían discursos exhibicionistas, sino intervenciones contundentes basadas en datos y experiencia, capaces de recordar a los inversionistas por qué ella era la arquitecta del crecimiento. Estas apariciones debían plantar la duda en los accionistas. Si la mujer que había firmado exitosas inversiones regresaba con propuestas sólidas, ¿realmente convenía seguir respaldando a un líder que era objeto de rumores? Paralelamente, Álvaro trabajó en abrir cuentas y sociedades interpuestas que permitieran a Isabel recomprar discretamente pequeños paquetes de acciones sin que nadie detectara el movimiento. Era una operación de paciencia, sumar migas hasta convertirlas en maná. Cada compra se ejecutaba mediante vehículos financieros de alta gama y con asesores fiscales acostumbrados al mundo millonario. Todo cuidadosamente documentado para, llegado el momento, mostrar que la adquisición no era una venganza impulsiva sino una recuperación legítima de un legado. Isabel aceptó entrevistas controladas con periodistas que no buscaban escándalos sino análisis. Habló con solvencia sobre sostenibilidad en resorts de lujo, sobre cómo las inversiones responsables aumentan el valor de marca y protegen el patrimonio. Sus palabras calaron entre inversores que empezaban a cuestionar la narrativa de que solo Sergio poseía la visión estratégica. A lo largo de esas semanas, la prensa especializada empezó a revisar el pasado reciente del grupo con otros ojos. Pequeñas preguntas sembraron grandes dudas. Mientras tanto, un grupo de antiguos proveedores y socios comerciales, discretamente contactados por Álvaro, confirmó patrones irregulares en pagos y facturas asociadas a proyectos impulsados por Clara. No buscaban venganza. Varios de ellos habían perdido contratos por cambios bruscos y garantizaban testimonios verosímiles sobre irregularidades. Con esos informes en la mano, el equipo de Isabel ya no dependía únicamente de filtraciones anónimas. Contaban con declaraciones que, bien contextualizadas, podían derribar la narrativa de impecabilidad que Sergio intentaba vender. En una jugada de efecto, Isabel organizó una visita técnica a uno de los resorts emblemáticos, invitando a analistas y clientes clave. Caminó por las instalaciones con naturalidad, respondió preguntas técnicas y mostró facturas de reformas y decisiones tomadas durante años. En ese gesto cotidiano exhibió su autoría. Las fotos y los reportes de la visita fueron publicadas por medios especializados antes de que el aparato de Sergio pudiera reaccionar, y la percepción de muchos cambió. Aquella mujer era más que una figura. Era la mente detrás del producto que la clientela de alto nivel valoraba. Sergio,
Por su parte, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Pequeños errores, llamadas que no devolvía, reuniones en las que no lograba imponer agenda. La prisa lo dominaba y la prisa, en los círculos donde se mueven grandes inversiones, se paga caro. Clara intentó calmarlo con promesas de cierres rápidos, pero muchos socios empezaron a pedir explicaciones sobre movimientos recientes y sobre la transparencia de algunas sociedades vinculadas a su nombre. La sensación de control que él exhibía con cochazos y cenas de lujo se resquebrajaba. Para blindar la maniobra legal, el equipo de Isabel preparó un expediente que detallaba irregularidades en la gestión de ciertos fondos y movía pruebas a jurisdicciones donde los auditores internacionales podían actuar con independencia. No buscaban una sentencia inmediata, buscaban forzar renegociaciones en el Consejo y exponer la fragilidad del discurso de Sergio. Cada documento se cruzaba con fechas y correos, con diseños de contratos y cláusulas que demostraban lo que ya se olía. No todo aquello que brillaba era legítimo. Un evento privado en Barcelona marcó un punto de inflexión. Isabel, invitada por inversores que ahora la miraban con respeto, presentó un proyecto alternativo de expansión internacional que prometía atraer capitales de fondos institucionales. Fue una exhibición de credibilidad y proyección. La sala, repleta de profesionales habituados al mundo millonario, la escuchó con atención y algunos se acercaron tras la presentación para ofrecer colaboración. Esa noche, la sensación fue clara. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de crear algo más sólido, menos vulnerable a caprichos. Al regresar a Madrid, Isabel y Álvaro revisaron los pasos dados y los siguientes movimientos. La estrategia funcionaba: sembrar duda, recomponer alianzas y ejecutar compras discretas. Ninguna victoria sería inmediata, pero cada maniobra encajaba en un plan mayor. Ella sabía que la paciencia y la constancia, combinadas con la inteligencia financiera, eran armas más letales que el escándalo momentáneo. En su interior, la sensación no era de revancha ciega sino de recuperación orgánica, reivindicar su nombre, su legado, sobre todo, construir un futuro en el que el lujo y el patrimonio fuesen sinónimo de integridad. La noche en Barcelona caía sobre el Mediterráneo con un resplandor dorado que parecía sacado de un catálogo de lujo. Isabel y Álvaro habían cerrado una reunión productiva con inversores extranjeros y decidieron caminar por la playa, lejos del ruido de los hoteles de alta gama donde solían negociar. El aire salino y la brisa templada les ofrecían un respiro necesario después de días intensos. La tensión entre ellos se hacía cada vez más evidente, un hilo invisible que unía sus miradas y sus silencios. Álvaro fue el primero en romper la calma. Isabel, lo que estás logrando no es solo un contraataque, es una reconstrucción total de tu patrimonio. Has vuelto a colocarte en el mapa internacional. Ella lo escuchó en silencio, agradecida pero cauta. Sabía que las palabras podían abrir puertas emocionales que aún no estaba segura de querer cruzar. Sin embargo, la calidez de esa voz le hacía sentir acompañada como hacía mucho no lo sentía. Se sentaron en una terraza junto al mar, donde las luces de los yates millonarios iluminaban el horizonte. Una botella de vino tinto llegó a la mesa, cortesía de un cliente satisfecho que había presenciado su ponencia en la tarde. Isabel sonrió al ver cómo la gente volvía a reconocerla, pero al mismo tiempo sintió un vértigo extraño. Todo lo que había recuperado se lo debía también a aquel hombre que ahora la miraba con una intensidad difícil de ignorar. «Dime la verdad, Isabel», dijo Álvaro, apoyando los codos en la mesa. ¿De verdad solo buscas venganza contra Sergio, o también estás buscando un nuevo comienzo? Ella lo miró fijamente, con los ojos brillantes bajo la luz tenue. Busco justicia, pero sí, también quiero volver a sentir que mi vida me pertenece, que no soy la sombra de nadie. Álvaro sostuvo su mirada un segundo más de lo debido, y en ese gesto hubo algo que fue más allá de las inversiones o de la estrategia. Cuando se levantaron para caminar de nuevo por la playa, el silencio entre ellos era diferente. Isabel lo sintió cuando sus manos se rozaron, primero como un accidente, luego como una decisión. Se detuvo, mirándolo con una mezcla de miedo y deseo. Álvaro se inclinó suavemente y la besó, un beso tenso, lleno de dudas, pero también cargado de un reconocimiento mutuo. Ambos estaban cruzando una línea invisible. Isabel correspondió apenas, lo suficiente para dejar claro que no era rechazo, sino un inicio titubeante. El sonido del teléfono móvil de Isabel rompió el momento. Sergio aparecía en la pantalla, insistente. Dudó en responder, pero Álvaro le tomó la mano con firmeza. «No tienes que hacerlo, no ahora». Isabel negó con la cabeza y contestó, escuchando la voz colérica de su exmarido. «Te crees muy lista, ¿verdad? Estás robando información confidencial y voy a llevarte a los tribunales».
Isabel respiró hondo, controlando el temblor de su voz. Haz lo que quieras, Sergio. Yo también sé jugar este juego. Álvaro la observó cerrar la llamada y acarició suavemente su brazo. Está desesperado. Lo peor que puedes hacer ahora es mostrarle miedo. Isabel asintió, agradeciendo aquella calma que él le transmitía. Por dentro ardía de rabia, pero también de emoción. Acababa de probar que Sergio ya no era el dueño de sus reacciones. El beso y la llamada eran símbolos de dos batallas distintas, una emocional y otra empresarial, y en ambas ella sentía que estaba aprendiendo a ganar terreno. Clara, al enterarse esa misma noche de los nuevos proyectos que Isabel desarrollaba en Barcelona, explotó en furia. Esa mujer está robándome protagonismo, Sergio. No podemos permitirlo, gritó, golpeando una copa de champán contra el suelo del penthouse que compartían. Sergio, cada vez más irritable, trató de calmarla, pero en su interior sabía que la situación se le escapaba. El lujo con el que intentaba cubrir sus fallos ya no lograba ocultar que estaba perdiendo la batalla en el único terreno que importaba, la credibilidad. Isabel regresó al hotel acompañada por Álvaro. Subieron en silencio al ascensor, y cuando las puertas se cerraron, él la miró con una mezcla de respeto y atracción. No tienes por qué decidir nada ahora, Isabel. Solo recuerda que ya no estás sola. Ella bajó la mirada, sintiendo que el beso prohibido se había convertido en una promesa difícil de ignorar. Las paredes del ascensor parecían encerrar un secreto que ninguno de los dos estaba dispuesto a confesar todavía. Esa noche, en la suite de alta gama que había reservado, Isabel se quedó mirando las luces de la ciudad desde la terraza. El mar reflejaba destellos plateados, y en su mente resonaban tanto las amenazas de Sergio como las palabras de Álvaro. Se llevó los dedos a los labios, recordando el beso furtivo. Era consciente de que el corazón podía volverse tan vulnerable como una inversión arriesgada, y que quizá, en esa fragilidad, estaba también la semilla de su nueva vida. Antes de acostarse, abrió su portátil y revisó las últimas adquisiciones que Álvaro había gestionado en su nombre. Cada cifra confirmaba que estaba recuperando el control de su patrimonio. Cerró la computadora con determinación y se miró en el espejo. Era otra mujer, alguien capaz de manejar guerras financieras y también dilemas personales. El beso había marcado un límite, pero también una esperanza. El juego de poder continuaba, y ahora el tablero incluía no solo negocios, sino emociones. Clara había comenzado a impacientarse. Aunque disfrutaba del lujo que le ofrecía Sergio, viajes en jets privados, cenas en restaurantes de alta gama, joyas que brillaban como pequeñas fortunas, sentía que el control absoluto aún se le escapaba. Una tarde lo presionó con dureza: tienes que vender parte de los resorts y reinvertir en algo más ambicioso. Un casino en Las Vegas nos daría la proyección internacional que necesitamos. Sergio, debilitado por el orgullo herido tras las apariciones de Isabel, asintió sin analizar demasiado. Isabel, por su parte, había previsto ese movimiento. Con la ayuda de Álvaro, desplegó un equipo de consultores que siguió discretamente cada transacción de Sergio. No tardaron en descubrir que Clara estaba utilizando empresas pantalla para desviar capital hacia cuentas vinculadas a su propio nombre. Isabel recibió el informe con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Está jugando el mismo juego que con los otros hombres, dijo, repasando los documentos. La diferencia es que ahora alguien la observa de cerca. Álvaro, con su habitual serenidad, respondió: esto confirma lo que sabíamos. Clara nunca ha estado interesada en él, solo en su patrimonio. Está diseñando la caída de Sergio, y lo mejor es que lo hace con su consentimiento. Cuando todo explote, quedará como un hombre manipulado por sus deseos. Isabel se recostó en el sillón de la oficina, con una sonrisa amarga. Es irónico. Pensó que podía borrarme con ella, y será ella quien lo borre a él. Mientras tanto, Sergio comenzaba a notar inconsistencias en los balances. Algunos pagos se retrasaban, las inversiones millonarias en nuevos proyectos no daban los frutos esperados, y proveedores de confianza lo llamaban exigiendo explicaciones. Clara lo tranquilizaba con palabras dulces y caricias calculadas. Todo es parte del riesgo, amor. Los grandes líderes saben esperar. Sergio, ciego de orgullo, prefería escuchar esa voz antes que enfrentar la posibilidad de estar siendo traicionado. En una reunión privada con ejecutivos de confianza, uno de ellos se atrevió a hablar. Señor Martín, hay movimientos sospechosos en las cuentas asociadas a la señora Clara. Deberíamos revisarlo. Sergio lo interrumpió con un golpe sobre la mesa. Ella es intocable. El que insinúe lo contrario no tiene lugar en mi equipo. Esa reacción confirmó que el hombre que alguna vez fue calculador había sido reemplazado por alguien dominado por la obsesión.
Isabel, al recibir noticias de aquel estallido, comprendió que el derrumbe era inevitable. Álvaro organizó una cena discreta en un ático de lujo con algunos inversionistas que todavía simpatizaban con Isabel. Allí presentó parte de las pruebas, sin revelar la fuente. El patrimonio de Sergio está en riesgo, explicó. Si continúan respaldándolo, perderán mucho más de lo que creen. Isabel, en cambio, ha demostrado solidez en sus nuevas inversiones. Es cuestión de tiempo antes de que el mercado se incline hacia ella. Los presentes intercambiaron miradas. No necesitaban más detalles para entender hacia dónde soplaba el viento. Isabel no podía evitar sentir cierta compasión. A pesar de todo, Sergio había sido su compañero de vida durante años, y verlo caer en manos de Clara le producía un dolor extraño. En una conversación con Álvaro confesó: parte de mí quisiera advertirle, decirle que lo están usando. Álvaro la miró con calma, apoyando su mano sobre la suya. Ese impulso habla de tu nobleza, Isabel. Pero recuerda, él eligió este camino, él firmó cada papel que hoy lo hunde. No eres responsable de salvarlo, sino de salvarte a ti misma. La traición dentro de la traición se hizo más evidente cuando un informante enviado por Álvaro le entregó un sobre con fotografías recientes. Clara se reunía en secreto con un abogado norteamericano, negociando la creación de un fideicomiso a su nombre con fondos desviados. Sergio ni siquiera aparecía en los documentos preliminares. Isabel los observó con frialdad, consciente de que aquel hallazgo era oro puro para su estrategia. Con estas pruebas, el Consejo dejará de verlo como líder. Lo verán como un hombre acabado. En paralelo, la prensa comenzaba a percibir grietas en la imagen perfecta de Sergio y Clara. Columnistas especializados hablaban de movimientos poco claros, y rumores de tensiones financieras circulaban entre los círculos de la alta gama. Los mismos que antes lo aplaudían en público ahora lo cuestionaban en privado. Isabel entendía la naturaleza de ese mundo. El lujo es leal mientras haya brillo, pero basta un arañazo para que todos den la espalda. Una tarde, Álvaro entró en la oficina de Isabel con una expresión seria. Ya tienes en tus manos lo que buscabas, controlas la mitad de la red de resorts, y Sergio aún no lo sabe. Cuando esta información salga a la luz, Clara huirá con lo que pueda y él se quedará con las ruinas. Isabel respiró hondo, sintiendo que el momento de dar el golpe definitivo se acercaba. La venganza no era un impulso, era una estrategia cuidadosamente trazada. Aquella noche, mientras observaba Madrid desde la terraza de su mansión, Isabel se repitió a sí misma que la mujer derrotada había desaparecido. Ahora era la dueña de un plan que estaba funcionando a la perfección. Clara creía que podía devorar el patrimonio de Sergio, pero no había previsto que Isabel ya había preparado la trampa en silencio. La traición dentro de la traición estaba a punto de cerrarse como un círculo implacable. Sergio llevaba días con el rostro desencajado. Las noticias de la gala seguían circulando, y cada titular era una estocada a su orgullo. En los pasillos del consejo ya no lo miraban como al líder indiscutible, sino como a un hombre que había perdido la compostura frente a toda la élite. Clara intentaba animarlo con promesas de viajes de lujo y cenas privadas, pero nada lograba calmarlo. Sentía que el patrimonio que había ostentado como suyo se escapaba entre los dedos, y debía hacer algo para recuperar el control. Convocó a una reunión secreta con un grupo reducido de banqueros y abogados. Allí, con el semblante serio, planteó vender las últimas acciones que aún conservaba de la cadena de resorts. Con este movimiento, aseguró, obtendremos liquidez inmediata para reinvertir en nuevos proyectos de alta gama, casinos internacionales y desarrollos en Dubái. Los presentes lo escuchaban con cautela. Ya no era el hombre confiable de antes, sino alguien que intentaba salvarse a toda prisa. Clara lo apoyaba en público, pero en privado presionaba con más dureza. Vende, Sergio. No pienses en el pasado, lo que necesitamos es dinero rápido. Con ese capital podremos recomenzar y callar las bocas de quienes dudan de ti. Él, agotado y desesperado, aceptó sin medir las consecuencias. El contrato de venta se preparó en cuestión de días, sin los análisis rigurosos que antes lo caracterizaban. Para él, lo importante era demostrar que todavía tenía el control de sus inversiones millonarias. Mientras tanto, Isabel recibió la noticia con calma. Álvaro, sentado frente a ella en su despacho, le mostró los documentos de la transacción. El comprador está registrado como un grupo extranjero. Lo que Sergio no sabe es que detrás de esas sociedades interpuestas estás tú. Isabel tomó aire, conteniendo la emoción. Después de meses de humillación y lucha, estaba a punto de recuperar la totalidad de la empresa que había creado con sus propias manos.
La operación se llevó a cabo en un salón privado de un banco suizo, rodeado de lujo discreto y silencio absoluto. Sergio firmó con determinación, convencido de que había encontrado la salida a sus problemas. Clara celebró con él, levantando una copa de champán. Ninguno de los dos sospechaba que, en ese mismo instante, Isabel estaba recibiendo la confirmación de que el paquete mayoritario de acciones pasaba a su nombre. El patrimonio que intentaron arrebatarle volvía a ser suyo, y lo hacía de manera legal e impecable. Días después, Sergio descubrió la verdad. Al revisar los registros, comprobó que el misterioso comprador no era otro que Isabel. El mundo se le vino abajo en un segundo. Clara, al enterarse, reaccionó con frialdad. «Te lo advertí, Sergio. No estás a la altura». Sus palabras no eran de apoyo, sino de desprecio. Esa misma noche, ella abandonó el ático de lujo que compartían, llevándose consigo el dinero que aún quedaba en sus cuentas conjuntas. Solo, desesperado y sin aliados, Sergio intentó contactar a Isabel. La citó en la oficina central, como si aún tuviera autoridad. Ella acudió acompañada de Álvaro, y lo encontró pálido, derrotado, con el traje arrugado y las manos temblorosas. «Isabel, no puedes hacerme esto», dijo con voz rota. «Yo levanté esta empresa, yo traje a los inversores, yo soy el verdadero cerebro». Isabel lo miró con compasión y firmeza a la vez. «No, Sergio. Lo levantamos juntos, pero fuiste tú quien decidió destruirlo todo». Él cayó de rodillas, suplicando. «Dame otra oportunidad, te lo ruego. No puedo quedarme sin nada. Hazlo por lo que tuvimos». Isabel respiró hondo, conteniendo la tormenta de recuerdos. Pensó en los años compartidos, en las noches de trabajo y en las promesas rotas. Luego lo miró directamente a los ojos. «No es a mí a quien le tienes que pedir perdón. Es a ti mismo. Yo ya me perdoné por haberte amado tanto». La escena quedó grabada en su memoria como el cierre de un ciclo. Sergio, de rodillas, reducido a un hombre que lo había perdido todo por su arrogancia y su ambición. Isabel salió de la sala con la frente en alto, mientras Álvaro caminaba a su lado. No necesitaba decir nada, la victoria hablaba por sí sola. El lujo que antes exhibía Sergio ahora pertenecía a la mujer que él había intentado borrar. En el coche, de regreso a casa, Isabel miró por la ventana y dejó escapar un suspiro. No había odio en su pecho, solo una sensación de justicia cumplida. Sabía que todavía quedaban pasos que dar, que la guerra no había terminado del todo. Pero en ese instante comprendió que había recuperado algo más valioso que un patrimonio. Había recuperado su voz, su dignidad y la certeza de que jamás volvería a ser subestimada. La noche de la gala anual en Madrid reunía a lo más selecto de la alta sociedad. Políticos, empresarios millonarios, artistas y magnates del lujo llenaban el salón del emblemático hotel, donde las lámparas de cristal brillaban como soles suspendidos. Sergio y Clara llegaron primeros, convencidos de que aquella sería la velada perfecta para reafirmar su poder. Ella lucía un vestido rojo de alta gama. Él llevaba un traje impecable y la seguridad de quien aún creía controlar el patrimonio de un imperio. Pero cuando Isabel apareció en el umbral, todas las conversaciones se apagaron. Vestía un diseño elegante y sobrio que irradiaba autoridad, acompañado por un collar de diamantes discretos pero impactantes. A su lado, Álvaro proyectaba serenidad y fuerza, como un aliado indiscutible. El murmullo se propagó en segundos. La mujer que los tabloides daban por derrotada estaba allí, caminando con la calma de quien no necesita permiso para recuperar su lugar. Sergio sintió un golpe en el estómago. Trató de fingir indiferencia, pero su rostro lo delataba. Clara, en cambio, apretó su brazo con fuerza, obligándolo a sonreír para las cámaras. «Compórtate», susurró, mientras ambos posaban como si nada pasara. Sin embargo, los fotógrafos dirigían más flashes hacia Isabel que hacia ellos, y ese simple detalle era una humillación silenciosa que Sergio no podía soportar. Durante el cóctel, Isabel se movía con naturalidad entre los grupos de empresarios. Conversaba de inversiones internacionales, de la expansión de resorts en mercados emergentes, de cómo la sostenibilidad era ahora clave en proyectos de lujo. Cada palabra recordaba a los presentes porque ella había sido considerada una visionaria. Sergio la observaba desde lejos, sintiéndose cada vez más arrinconado. Clara intentaba atraer la atención con risas exageradas, pero su presencia no generaba el mismo respeto. En un momento de la velada, Sergio no aguantó más y se acercó a Isabel. «¿Qué pretendes con este espectáculo?», le susurró entre dientes. Ella levantó su copa y respondió con calma. «Recordarles a todos que sigo aquí. Y por lo que veo, les gusta más verme a mí que a ti». Sergio sintió que la sangre le hervía,
y el murmullo de los invitados cercanos lo obligó a alejarse antes de perder los estribos. Sin embargo, la herida ya estaba abierta. Clara, molesta por la pérdida de protagonismo, lo empujó a dar un paso arriesgado. «Haz algo, Sergio. No podemos dejar que ella brille más que nosotros». Él, incapaz de pensar con frialdad, subió al escenario improvisado para agradecer la asistencia de los presentes. Su discurso comenzó con frases protocolares, pero pronto se transformó en un ataque directo a Isabel. Algunos creen que todavía tienen algo que aportar, cuando en realidad fueron simples adornos en el pasado de esta empresa. El silencio que siguió fue incómodo. Isabel no necesitó responder. Caminó hacia el centro del salón con una sonrisa serena y, delante de todos, dejó caer una frase calculada. Qué curioso escuchar eso de alguien que no se ha dado cuenta de que ya no controla la mitad de sus propios resorts. Los murmullos explotaron como pólvora. Sergio palideció, incapaz de reaccionar. Clara lo miró horrorizada, comprendiendo que el rumor que tanto temía se había convertido en verdad pública. Los invitados comenzaron a cuchichear entre sí, algunos incluso sacando sus teléfonos para confirmar la información. Isabel no dijo más, se retiró del centro con la misma calma con la que había entrado, dejando que la sospecha hiciera su trabajo. Sergio, en cambio, perdió los nervios. Bajó del escenario y gritó insultos hacia ella, acusándola de mentirosa y de manipuladora. Las cámaras de los periodistas captaron cada segundo de su estallido. La prensa al día siguiente se encargó de amplificar la escena. Los titulares eran demoledores. Sergio Martín pierde el control en plena gala. Isabel García regresa con fuerza y deja a su exesposo en ridículo. La opinión pública comenzó a inclinarse hacia Isabel, viéndola como una mujer resiliente que recuperaba lo que le habían arrebatado. El patrimonio de reputación que Sergio había cultivado durante años se desplomaba en cuestión de horas. Isabel, en la intimidad de la mansión, observaba las noticias con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que aquello era solo un paso, pero un paso decisivo. Había logrado que Sergio se destruyera a sí mismo delante de la élite millonaria que tanto adoraba. El lujo que él exhibía ya no impresionaba a nadie, y cada palabra suya era vista con sospecha. La vergüenza pública había comenzado a corroerlo. En la terraza, con Álvaro a su lado, Isabel respiró el aire fresco de la madrugada. El camino de venganza se volvía cada vez más claro, y su corazón se fortalecía con cada caída de Sergio. No necesitaba gritar victorias. El mundo las estaba viendo con sus propios ojos. Y esa certeza le dio más fuerza que cualquier aplauso. ¿Y tú? Cuando alguien te destruye, ¿crees justo devolverle la misma humillación en público o prefieres dejar que se derrumbe solo con sus propios errores? La noticia corrió como fuego entre los círculos empresariales. Isabel García había adquirido oficialmente el control total de la cadena de resorts. Las portadas de los periódicos la mostraban sonriente, con titulares que hablaban de un renacimiento inesperado. La mujer que recuperó su imperio, decía uno de los diarios financieros más leídos. La élite millonaria que semanas atrás la había despreciado ahora la celebraba como ejemplo de resiliencia y estrategia. El lujo que antes usaban para señalar su caída ahora servía para coronar su regreso. La víspera del lanzamiento del nuevo resort en las Islas Baleares, Isabel fue entrevistada en un programa televisivo de alcance nacional. Vestía un traje sobrio de alta gama, sin necesidad de extravagancias. El presentador le preguntó cómo había logrado sobreponerse a la humillación pública. Ella respondió con serenidad: cuando te arrebatan lo que amas, tienes dos opciones, rendirte o reinventarte. Yo elegí lo segundo. Sus palabras recorrieron las redes sociales, convirtiéndola en tendencia. Álvaro, siempre a su lado, observaba con orgullo cada paso. En privado, le dijo: lo que hiciste no es solo recuperar un patrimonio, Isabel. Es demostrar que las mujeres también pueden liderar imperios en un mundo que aún nos quiere hacer creer que dependemos de los hombres. Ella asintió, agradecida. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en las cifras millonarias, sino en la capacidad de sostenerse cuando todo parecía perdido. Los preparativos para la inauguración del resort eran meticulosos. Decoradores de lujo, chefs reconocidos y equipos de comunicación internacional afinaban cada detalle. Isabel supervisaba todo personalmente, consciente de que no se trataba solo de un evento, sino de una declaración de victoria. En cada sala, en cada jardín iluminado, quería dejar claro que ese era su legado, el fruto de sus inversiones y su visión. Nadie podría borrarla nunca más. Sergio, hundido, veía las noticias desde un apartamento alquilado en el extrarradio.
El hombre que había vivido entre coches de alta gama y mansiones ahora se encontraba rodeado de paredes desnudas. El teléfono ya no sonaba con invitaciones a galas, y los antiguos socios no respondían a sus mensajes. Clara lo había abandonado sin mirar atrás, y con ella se había ido el poco dinero que quedaba. Su orgullo, que había sido su motor, se convertía ahora en la cadena que lo mantenía en la ruina. Isabel, sin embargo, no pensaba en él. Su energía estaba enfocada en el futuro. Con Álvaro había formado una nueva sociedad, una holding internacional que gestionaba resorts, hoteles boutique y proyectos sostenibles de alta gama. Las inversiones llegaban de Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Cada día firmaba acuerdos que expandían aún más su influencia. Lo que había comenzado como una venganza se transformaba ahora en un legado. En una reunión con su equipo, Isabel habló con determinación. Quiero que este resort no sea solo un símbolo de lujo, sino un modelo de innovación. Nuestro patrimonio debe reflejar integridad y excelencia. Sus colaboradores asintieron, impresionados por la claridad de su visión. Ya no era la mujer que luchaba por sobrevivir, era la líder indiscutible de un imperio. La prensa preparaba con expectación la cobertura de la inauguración. Invitaciones personalizadas fueron enviadas a ministros, celebridades y ejecutivos internacionales. Isabel sabía que esa noche no sería solo el inicio de un nuevo proyecto, sino la confirmación pública de su victoria. Cada cámara enfocaría su sonrisa, cada titular repetiría su nombre, y Sergio tendría que ver cómo el mundo la reconocía como la verdadera dueña de todo. Álvaro, en un momento de intimidad, le tomó la mano. Mañana será tu día. Yo estaré a tu lado, no como socio, sino como hombre que cree en ti. Isabel lo miró con ternura. Había aprendido a confiar en él no solo en los negocios, sino también en lo personal. Aquella relación, que había nacido en medio de estrategias y secretos, ahora se transformaba en un apoyo genuino, fuerte y sincero. Esa noche, Isabel se asomó al balcón de su suite en el resort, observando el mar iluminado por la luna. El viento suave acariciaba su rostro mientras pensaba en todo lo que había recorrido. Las lágrimas, las humillaciones, los titulares crueles. Ahora estaba allí, a un paso de consagrar su victoria. Y en silencio se prometió no volver a permitir que nadie la redujera a un papel secundario. Su nombre brillaría tanto como las estrellas sobre el Mediterráneo. El teléfono sonó justo antes de que se fuera a dormir. Un mensaje corto apareció en la pantalla. Esto aún no ha terminado. Sergio. Isabel lo leyó con calma y dejó el móvil sobre la mesa de noche. Sonrió apenas. Sabía que esa amenaza era el eco de un hombre derrotado, incapaz de aceptar que su tiempo había terminado. La verdadera batalla ya estaba decidida, y al día siguiente, el mundo lo confirmaría. La inauguración del resort en las Islas Baleares amaneció con un cielo despejado y un mar que parecía pintado de azul profundo. Aviones privados aterrizaban en la isla trayendo a políticos, celebridades y empresarios millonarios. Cada invitado recibía un trato de alta gama, coches de lujo esperaban en la pista, y mayordomos guiaban a los asistentes hacia suites exclusivas. Isabel había cuidado cada detalle, consciente de que no se trataba solo de abrir un hotel, sino de proclamar ante el mundo su victoria definitiva. La alfombra roja desplegada frente al edificio principal brillaba bajo el sol mediterráneo. Isabel apareció de la mano de Álvaro, deslumbrante con un vestido elegante y sobrio que hablaba más de autoridad que de ostentación. Los flashes se dispararon de inmediato, captando cada gesto suyo. No había rastro de la mujer derrotada que meses atrás lloraba en la soledad de una mansión vacía. Ahora era la imagen viva de la resiliencia, convertida en símbolo de poder femenino en un mundo de inversiones dominado por hombres. La ceremonia comenzó con discursos de ministros de turismo y socios internacionales, quienes destacaban la visión innovadora de Isabel. Ella tomó la palabra con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Este resort no es solo un espacio de lujo, declaró. Es la prueba de que la dignidad no se negocia y de que el patrimonio más importante que poseemos es nuestra fuerza para levantarnos. El aplauso fue unánime, y algunos invitados se pusieron de pie en señal de respeto. Pero lo que nadie esperaba era la presencia de Sergio, que irrumpió en el evento intentando recuperar atención. Vestía un traje arrugado, el reflejo triste de lo que alguna vez fue. La seguridad trató de detenerlo, pero Isabel, con una calma sorprendente, ordenó que lo dejaran pasar. Todos los ojos se clavaron en él. Isabel, no puedes hacerme esto. Tú sabes que esta empresa también es mía, gritó con desesperación. Las cámaras grababan cada palabra, transmitiendo en directo a toda España. Isabel levantó un sobre que llevaba preparado desde hacía días.
Frente a los presentes, mostró documentos firmados por notarios y auditores internacionales que probaban cómo Sergio había desviado fondos a cuentas opacas con la complicidad de Clara. Las pantallas gigantes del evento proyectaron gráficos y pruebas. El silencio se convirtió en un murmullo indignado, y pronto en una ola de risas contenidas. Sergio, rojo de vergüenza, bajó la cabeza incapaz de sostener la mirada de la élite que antes lo admiraba. «Este es el verdadero Sergio Martín», dijo Isabel, con voz firme. Un hombre que confundió el lujo con poder, que sacrificó la confianza por ambición. Pero aquí estoy yo, para demostrar que el verdadero patrimonio no se roba, se construye con integridad y trabajo. Las cámaras captaron su rostro iluminado por los focos, y la ovación que recibió retumbó en cada rincón del resort. Sergio, humillado, se retiró escoltado por la seguridad. Su historia había terminado allí. El evento continuó con normalidad, y la inauguración se transformó en una celebración histórica. Isabel caminaba entre los salones de mármol, saludando a cada invitado con la seguridad de una anfitriona que domina el escenario. El lujo del lugar no era solo material, era simbólico. Cada lámpara encendida, cada copa de champán servida, cada sonrisa de los presentes representaba su renacimiento. Su legado estaba asegurado, y la élite internacional lo reconocía con respeto y admiración. Álvaro se acercó en medio de la celebración y le susurró al oído: «Este es tu nuevo comienzo, Isabel. Y quiero estar contigo no solo en los negocios, sino en la vida». Ella lo miró emocionada, consciente de que aquel hombre había llegado primero como aliado y ahora se había convertido en compañero. Lo besó sin miedo, frente a todos, sellando no solo una alianza empresarial, sino un amor que nacía en el terreno más inesperado. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el resort quedó en silencio, Isabel salió a la terraza de su suite. El mar brillaba bajo la luna, y la brisa traía un aroma a sal y a victoria. Pensó en el camino recorrido, las lágrimas, las humillaciones, los titulares crueles, la traición de Sergio. Todo había sido el precio de un renacimiento. Sonrió, comprendiendo que ya no se escondía en tribunales ni detrás de cortinas. Ahora era ella quien dictaba la sentencia. La historia de Isabel se convirtió en inspiración para miles de mujeres que seguían su caso en los medios. Era la prueba de que incluso en un mundo millonario, donde el lujo y las apariencias dictaban las reglas, la verdadera fuerza residía en la capacidad de levantarse tras la caída. Su nombre ya no era solo parte de una empresa, era un emblema de dignidad y poder. Y esa era la mayor venganza de todas. Mientras el Mediterráneo se extendía infinito frente a ella, Isabel levantó una copa de vino y brindó en silencio. No por Sergio, no por Clara, sino por sí misma. Por la mujer que había sobrevivido, por la líder que había renacido, por la persona que nunca volvió a dejar que nadie definiera su destino. Y con esa certeza, cerró los ojos, abrazando su nueva vida con Álvaro y el imperio que había reconstruido con sus propias manos. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La traición de quien amamos o la vergüenza pública de haber sido engañados? ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a ver lo que sucedió cuando un hombre se rió con su amante en su propia casa, mientras su esposa lloraba al otro lado de la puerta. Ella no imaginaba que al tocar esa puerta descubriría una verdad que cambiaría todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido se rió con su amante en nuestra propia casa mientras yo lloraba, pero cuando toqué la puerta, porque el final es imposible de olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.